Estás escuchando un devocional del reto Mujer Verdadera 365, Nuevo Testamento y Salmos. Día 4. Salmos capítulos 3 y 4. Escrito por Vania Anderson, Nicole Tejera y Yamel de Jaramillo. Leído por Margarita Hinojosa. Salmo 3. Un padre quebrantado y un pueblo dividido. El pecado siempre trae consecuencias. Nunca cumple lo que promete, y sus resultados suelen ser devastadores. En el caso de David, esas consecuencias alcanzaron incluso una dimensión nacional. Todo comenzó con su pecado con Betsabé, que leemos en 2 de Samuel, capítulo 11. Más adelante, en el capítulo 12, versículo 11, el profeta Natán le advirtió las palabras del Señor: de tu misma casa levantaré el mal contra ti. Y así fue. Su hijo Absalón, en un acto de traición y rebeldía, conspiró contra su padre. El Salmo 3 fue escrito en ese contexto. David huye de Jerusalén, quebrantado no solo como rey, sino como padre. La humillación no es solo pública, sino íntima. ¿Qué se hace cuando el enemigo está en tu propia casa? ¿Cómo se levanta uno cuando el dolor proviene de quien más amas? No me imagino la amargura de un padre que tiene como enemigo a su propio hijo, un hijo que se había convertido en uno de los necios del Salmo 1. Aún así, a pesar de enfrentar angustia y desesperación, David encontró gozo y esperanza al confiar en el carácter de Dios, que nos hace sentirnos firmes como un árbol, a pesar de las turbulentas circunstancias. En medio de sus difíciles circunstancias, David reconocía su dependencia y clamaba a Dios por liberación y protección, creyendo en su respuesta. Sin duda alguna, estos salmos son lamentaciones aplicables y necesarias para nuestro mundo actual. Al leer este salmo, debemos enfocarnos en el carácter de Dios, reconocer la realidad de las circunstancias de David y su relevancia para nosotras. Selah. Reflexiona acerca de lo que lees y medita. El carácter de Dios fue atacado por los enemigos de David. Ellos decían: para él no hay salvación en Dios. A pesar de esto, David depositaba su confianza en Dios. Pero tú, oh Señor, considerándolo su escudo y salvación, incluso en medio de una multitud que buscaba su completa destrucción. La respuesta de fe en medio del conflicto. Con firme convicción, David reconocía que su salvación no se basaba en sus propios méritos, sino en el carácter divino. Aunque era el ungido de Dios, comprendía su pecaminosidad. Su huida de Absalón era consecuencia de sus pecados como padre. Él no encontraba justicia propia en sí mismo, sino únicamente en Dios. Por ello, lo llamaba Dios de mi justicia. En lugar de hundirse en la desesperación o buscar defender su propia justicia, levanta los ojos al cielo y afirma: pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Seguramente notaron que este es el primer salmo donde aparece la palabra Selah, que mencionamos hace unos momentos, y la encontramos en los versículos 2, 4 y 8. Su uso aquí no es casual. Selah invita a pausar, reflexionar, meditar. Es como si el salmista nos dijera: detente, piensa en esto, no sigas leyendo sin considerar la profundidad de estas palabras. En el versículo 2, el enemigo declara: para él no hay salvación en Dios, Selah. Pero justo después, David proclama: pero tú, oh Señor. Ese contraste es intencional. Las voces externas dicen: Dios ya no está conmigo, pero David afirma: Dios sigue siendo mi escudo. Y entonces Selah medita en esto. Fe práctica. Dormir mientras huye. Una de las declaraciones más conmovedoras del Salmo es la del versículo 5. Yo me acosté y me dormí. Desperté, pues el Señor me sostiene. Me sorprende en gran manera ver este versículo dentro de su contexto histórico. Su propio hijo lo ha sacado de Jerusalén. Lo ha humillado públicamente. David, el rey, ha tenido que huir
por su vida. Está literalmente al filo de la muerte, enfrentando traición, vergüenza y peligro inminente. Y aún así, este hombre declara que se acostó y durmió en paz. Esto es impresionante. ¿Cuántas veces perdemos el sueño por preocupaciones? Muchas de ellas son muy válidas, pero pocas tan radicales como la que David vivía. ¿Cuántas veces olvidamos que el Señor reina y que Él nos sostiene? David podía descansar porque conocía el carácter de su Señor, de su Yahweh. Él sabía que Dios nunca lo iba a defraudar. Solo alguien que ha aprendido a confiar profundamente en el carácter de Dios puede dormir en medio del caos. David sabía que su seguridad no dependía de su entorno ni de sus méritos, sino del Dios que había prometido ser su escudo. La salvación es del Señor. El Salmo culmina con una declaración firme: la salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. Este clamor final también termina con un Selah. Es como si el salmista nos dijera: medita en esta verdad. La salvación no depende de ti ni de tus obras, ni de tu posición. Pertenece al Señor, y Él bendice a los que confían en Él. El Salmo 3 nos confronta con una verdad incómoda, pero necesaria. A veces enfrentamos consecuencias de nuestros propios errores. Sin embargo, también nos ofrece consuelo profundo. Dios no se ha alejado. En medio del juicio, del quebranto, del caos familiar, Dios sigue siendo nuestro escudo. Salmo 4. Confianza en el Dios que escucha en medio de la noche. El Salmo 4 debe leerse como una continuación natural del Salmo 3. El Selah que cierra el Salmo 3 pudiera funcionar como una tregua poética y espiritual en medio de las aflicciones que David estaba viviendo. Pero esa pausa no significa que la crisis haya terminado. El corazón de David sigue bajo presión y probablemente todavía está siendo perseguido por su hijo Absalón. Este salmo, aunque puede parecer más tranquilo en tono, nos muestra que la noche no ha terminado. De hecho, todos los salmos que componen el libro número 1, es decir, los salmos del 1 al 41, presentan a David bajo constante dificultad, amenaza o traición. Y ese contexto le da profundidad a las palabras con las que abre este canto. Cuando clamo, respóndeme. David clama al Señor con urgencia, pero también con memoria. Es como si se recordara a sí mismo la fidelidad del Señor en el pasado. En la angustia me has aliviado. En la segunda parte del versículo 1, David se refiere a Dios como el Dios de mi justicia. Él no está reclamando méritos propios, sino reconociendo que cualquier defensa justa proviene del carácter santo y recto del Señor. Es un clamor desde la fe, no desde la autojustificación. A partir del versículo 2, el tono del salmo cambia. David ya no habla solo con Dios, sino que se dirige directamente a sus adversarios. A los hijos de los hombres les llama en el versículo 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Aquí David confronta a los hombres poderosos que han buscado socavar su honra, que han promovido mentiras y vanidades. Es como si expusiera el corazón del mundo, amor por lo vano, confianza en lo falso. Esta escena no solo refleja el contexto de su rebelión familiar, sino que representa la necedad de los impíos descritos en el Salmo 1, aquellos que buscan su propio camino, que se burlan del ungido de Dios y que se sientan en la silla del escarnecedor. Este versículo también tiene resonancia con nuestro propio mundo hoy, donde el honor es distorsionado, donde la verdad se cambia por relativismo y donde lo vano es exaltado. La confrontación de David no es solo política, es espiritual. ¿Hasta cuándo amarán lo que no tiene valor? Pero David se aferra a una verdad reconfortante. Dios aparta para sí a los suyos. A pesar de las mentiras, la traición y la presión externa, David declara con confianza: el Señor me escucha. Su seguridad no depende de la aprobación humana, sino del llamado divino.
Dios era quien salvaba y preservaba a sus hijos en virtud de su justicia. Además, escuchaba el clamor de sus hijos y les otorgaba inmenso gozo. El gozo que el Señor concede supera cualquier experiencia humana, pues se fundamenta en quién es Él y en su fidelidad hacia sus hijos. Ahora leemos los versículos 4 y 5. Tiemblen y no pequen, mediten en su corazón sobre su lecho y callen, Selah. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. David exhorta a los que le escuchan, quizá incluso a sus propios enemigos, a reflexionar profundamente. El llamado es claro: arrepiéntanse, callen y piensen antes de actuar. Les insta a examinar sus corazones, no solo sus acciones, y lo hace con otra pausa, Selah, porque la verdadera transformación comienza con reflexión interna, no con agitación externa. David reconoce que Dios es la fuente de un gozo incomparable. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. David reconoce la ansiedad colectiva del pueblo. ¿Quién puede traer bienestar en medio de tanto caos? Su respuesta no está en riquezas ni en resultados inmediatos, sino en la presencia del Señor, la luz de su rostro, su favor. Es lo que realmente llena el corazón de gozo. Este gozo no es circunstancial, no depende de provisiones externas, grano y vino, sino de una relación íntima con el Dios que sostiene. La absoluta confianza de David se reflejaba en su vida cotidiana. Podía dormir tranquilamente diciendo: en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. No solo duerme, sino que vive seguro. En un mundo lleno de ruido, confusión y oposición, David encuentra descanso, porque su seguridad no está en muros ni ejércitos, sino en Yahweh. Este salmo ha sido de ánimo para mí en los momentos donde la ansiedad me ataca. Me recuerda que podemos orar con honestidad, confrontar el error con verdad y dormir con seguridad, porque tenemos un Dios que escucha, separa para sí a los suyos y derrama gozo en el alma. En un mundo que ama la mentira y lo vano, somos llamadas a confiar, reflexionar y encontrar gozo en el rostro de Dios. Para meditar. ¿Estás viviendo consecuencias difíciles en esta etapa de tu vida? ¿Te sientes acusada, debilitada o insegura? ¿Qué voz estás escuchando más? ¿La del temor o la del Dios que responde cuando clamas? ¿Puedes, como David, confiar en que Dios aún levanta tu cabeza? Selah. Haz una pausa. Reflexiona. Dios es tu escudo hoy. ¿Por qué no vas en oración al Señor y le dices: Señor, tú eres mi justicia? En medio de mis temores y batallas internas, ayúdame a recordar que me has librado en la angustia y que siempre me escuchas. Líbrame de amar lo vano o de buscar seguridad en lo falso. Dame gozo en tu presencia y paz al final del día, porque solo tú me haces vivir segura. Amén. Explora más recursos que te guíen a Cristo y su palabra en avivanuestroscorazones.com.